caso del señor Vizcarra, la aplicación de la ley Soto resulta inconstitucional y por eso la inaplican. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de Vizcarra. Creo que todavía hay discusión para rato sobre la aplicación de ese pleno y sobre esta interpretación de la sala, pero por el momento significa que el señor Vizcarra va a tener que seguir afrontando este proceso penal. Buenos días, Karina. Un gusto estar contigo y con quienes te siguen por televisión o por la plataforma de radio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Nos podría explicar un poco? Porque esto de la ley Soto, nosotros entendemos que hay que tener algunos tiempos, ¿no? Pero cuando hay gente acusada de corrupción y que han tenido altísimos cargos, de verdad que parecía un despropósito, ¿no? Pero aquí vemos que la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción, cuando quiere, puede accionar y evitar que los malos se salgan con la suya. Lo que estableció la ley Soto fue que el periodo en los procesos penales durante el cual podía suspenderse el plazo de prescripción no podía ser mayor a 1 año. Eso permitió que algunos procesados, sobre todo a quienes ya tenían avanzados estos procesos, invocaran la prescripción de sus casos. Eso fue lo que hizo Vizcarra. Meses después de que se promulgara esta ley, la Corte Suprema de la República, en un pleno penal, quiere decir, todos los jueces penales de la Corte Suprema se reunieron y analizaron la ley Soto y emitieron una resolución, vamos a decir, plenaria, en la que establecían que los jueces debían inaplicar la ley Soto por considerarla inconstitucional y estaban invocando la facultad de hacer un control difuso constitucional que tienen los jueces para que esta ley resultara aplicable. Este pleno recibió muchas críticas, sobre todo de la comunidad jurídica, básicamente porque se decía que a través de un pleno no se podía ejercer el control difuso, sino que el control difuso debía ejercerse caso por caso y cuando correspondiese ser evaluado pues, por cada juez o por cada tribunal cuando se invoque esta prescripción. Eso como marco general para entender qué es lo que ha pasado. Vizcarra pidió la prescripción de su caso, un juzgado se la otorgó y la Procuraduría y la Fiscalía impugnaron, apelaron de esa decisión. Sube a una segunda instancia y lo que ha hecho esta segunda instancia es aplicar un control de la Constitución, el control difuso al que hacía referencia hace un momento, y han dicho que en el caso del señor Vizcarra, la aplicación de la ley Soto resulta inconstitucional y por eso la inaplican. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de Vizcarra. Creo que todavía hay discusión para rato sobre la aplicación de ese pleno y sobre esta interpretación de la sala, pero por el momento significa que el señor Vizcarra va a tener que seguir afrontando este proceso penal. Pero además se puede poner en la balanza, me imagino, cuando son delitos que atañen a toda una población, ¿no? Es decir, tú pagas la supervisión por una represa que se necesita y finalmente se paga de más, se demora, no se hace, se perturba a la comunidad completa y simplemente no van a salir pues riéndose de este tipo de procesos. La justicia no está para eso. Ciertamente no, pero la justicia tampoco está para demorarse más de lo que se debe en procesar estos casos. Yo creo que ahí tu reflexión es correcta, pero creo que también hay que mirar el otro lado de esta misma moneda, que es decir, cuánto tiempo se ha demorado la justicia en procesar este caso. Hay que encontrar un equilibrio. Hay consideraciones que han sido invocadas por la sala para resolver, indicando que en el caso concreto del señor Vizcarra, esta ley resulta inconstitucional y por eso es que están disponiendo que la investigación continúe. ¿Y qué es lo que falta? ¿Por qué nos demoramos tanto en nuestra justicia? ¿Esto es una tara en Latinoamérica? ¿Así sucede en nuestros países tercermundistas?
o es que el Perú tiene una, una piedra ahí en el zapato con la justicia que no termina de componerse a pesar de, bueno, yo no creo que hayan ni intentos, ¿no? Pero que se han arreglado de tal manera jueces y fiscales para tener ahí unos pequeños reinos donde están cómodos con sus procesos larguísimos y sus bolsillos llenos. Creo que es una tara, creo que es una de las grandes críticas que recibe la Administración de Justicia, ciertamente no solo en el Perú, y tampoco no solo en países tercermundistas. Hay países del primer mundo que también tienen este problema. Pero se demoran Y tanto, en todo caso Claudio, es parte, se demoran perdón, tanto, se demoran tanto. hay algunos países en los que esto ocurre, por mencionar algunos, pues Italia es un país que, por ejemplo, la justicia suele ser bastante demorada, pero al margen de ello, y no se trata tampoco de compararse con los que peor están, hay que Claro. compararse con los que mejor están y con los que más avanzan en la administración de justicia, y de lo que se trata en todo caso es de copiar aquellas prácticas que favorecen y agilizan la administración de justicia. Creo que es parte de la reclamada reforma de la administración de justicia, y creo que hay que encontrar algún mecanismo para hacer de estos procesos más ágiles, más prácticos, más pragmáticos, y no necesariamente esta idea de querer encontrar la verdad absoluta termina siendo lo más eficiente, ¿no? Esto de ver procesos con muchos Exitosa. investigados, creo que poco ayuda a hacer ágiles los procesos. Quizás creo que hay que pensar en procesos más pequeños, más individualizados, para determinar responsabilidades individuales, y que se perciba en realidad que aquellos que cometen delitos eh, pagan por esos delitos, y aquellos que son investigados injustamente puedan verse librados de estas investigaciones en un plazo más que razonable. Y hay prácticas en otros países donde los altos funcionarios, presidentes de la República, ministros, tienen procesos sumarios sin que esto implique pues derechos humanos, que a mí me están tratando distinto, sino que el cargo que ellos tienen es distinto y la responsabilidad que ellos tienen es distinta. Y nosotros tenemos una fila muy larga de presidentes encausados, rateros, corruptos y con una, que digamos, con muchas respuestas que nos deben. Entonces, hay países que tienen procesos especiales porque no podemos estar con presidentes, pues, años de años en lo mismo, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces lo que se generan son estos famosos tribunales ad hoc, que se enfocan única y exclusivamente en los casos, o en el caso que les he asignado. El problema en el país, desde mi punto de vista, es que esta especialización de la justicia en temas de corrupción, que precisamente se generó con la idea de crear tribunales muy especializados en este tema, y quizás con una idea inicial de que iban a ser pocos casos los que se iban a recibir, la verdad es que la corrupción en el país ha Exitosa. crecido a tales niveles que quizás esos sean los tribunales que más casos juzgan hoy día, y lo que se pensó iba a ser la excepción, hoy día termina siendo lo que más ocurre en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Casi todas las autoridades, desde presidentes, ministros, alcaldes, gobernadores regionales, terminan viéndose involucrados en temas de corrupción, y la verdad que esta justicia especializada hoy creo que está desbordada por la cantidad de casos que tiene. Y la justicia especializada en casos de corrupción necesita más eficiencia, eficacia para trabajar mejor, porque en el tema, si extrapolamos este hecho en la inseguridad ciudadana, de hecho que ahí falta ajustar cosas, ¿no? Porque vemos que cómo salen los delincuentes, hay fallas y en la anticorrupción
hay elementos que podrían mejorar, que podríamos traer, como tú nos dices, no nos vamos a comparar de los peores, hay que compararnos con los mejores. ¿Podríamos traer experiencias que nos hagan mejorar? Sí, que hay que hacer un proceso de investigación. Eh, Considero que el Ministerio de Justicia y el propio Poder Judicial, allí donde pueda hacer uso de su facultad de proponer leyes, deberíamos hacer un proceso de investigación, quizás empezando por la región y de repente expandirse más para copiar aquellas prácticas que puedan favorecer en la administración de justicia. Creo que hay mucho para hacer en ese campo. Lo cierto es que si hacemos un diagnóstico hoy día de nuestra Administración de Justicia, vamos a advertir que también hay corrupción en la Administración de Justicia, vamos a advertir que en muchos casos se ha politizado y vamos a advertir sobre Exitosa. todo que hay mucha demora en las investigaciones y en los juzgamientos de los delitos de personas que de alguna manera han ejercido el poder y cargos importantes en nuestro país. Creo que la tarea pendiente es esa, investigar y advertir otras prácticas en otros países para poder exportarlas, importarlas, perdón, y aplicarlas en nuestro país. Tú me decías, y algunas veces me lo has dicho antes aquí en este espacio, es que una falla de la Fiscalía es que hacen un expediente, pero un mega expediente enorme que parece que se los va a comer a los fiscales. Esto es una falla, debería ser más chiquito, más práctico, más rápido, esto avanza más, pero ¿qué pasa cuando el caso es grande, no? Sí, pero a ver, hay megacasos. Ya voy a poner como ejemplo un caso que está, por ejemplo, muy fresco en la memoria quizás de quienes nos ven y nos escuchan en este momento. Hablemos del caso de Repsol, por ejemplo, ¿no? El de contaminación por derrame de petróleo. No necesariamente es un caso de corrupción, pero es un caso que sirve para poner como ejemplo cómo es que se administra justicia. Y ojo, que no digo que esto sea responsabilidad de los fiscales, pero es la forma en la que está organizada la administración de justicia en nuestro país. En ese proceso, en esa investigación penal, hay decenas de investigados, desde las personas que estuvieron en el barco, desde las personas responsables de la empresa Repsol, de empresas que ayudaron o participaron de la primera respuesta, de la segunda, autoridades de capitanía, autoridades de ministerio, del organismo supervisor, han incorporado a cuanta persona se puede incorporar. Exitosa. Mi tesis, por lo que planteo, es que en ese tipo de procesos debería generarse algún tipo de investigación y juzgamiento de quienes han estado directamente involucrados con derrame, vamos a decir, llámese personas de Repsol, llámese personas del buque, y allí donde se identifiquen responsabilidades administrativas y eventualmente penales de funcionarios de ministerio, de funcionarios de organismos supervisores, eso debería trabajarse en otro expediente. Porque si no dependo de la pericia que se haga para ese caso, si no dependo de que ese investigado, llámese ministro o responsable del organismo supervisor, vaya a declarar, y no necesariamente la responsabilidad de uno depende de lo que se vaya a determinar del otro. Entonces, en ese caso existe un megacaso con decenas de investigados donde la verdad que el avance es muy lento, cuando probablemente la responsabilidad, vamos a decir, de las personas involucradas en el buque y de quienes administraban la descarga de petróleo es mucho más fácil de determinar. Sin embargo, no se puede avanzar porque estamos investigando las responsabilidades de todos los demás. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de cómo los megacasos pueden terminar complicando investigaciones, demorando los procesos penales, pero sobre todo generando esa sensación de impunidad que hace que la población sienta que nada se resuelve. Claro, entonces por eso es que vemos casos desde la época del gobierno regional de Vizcarra que no se mueven, que ya van a prescribir, que tienen 200 investigados y que las cabezas, en realidad que son los que toman las decisiones, siguen ahí apelando a leyadas para salvar el pellejo.
Y existen algunos exitosa. casos todavía de la época de Fujimori, para que tengamos una idea de cómo demora la administración de justicia en nuestro país. Muy bien, ha quedado clarísimo. Ojalá que eso se ponga en práctica. Me imagino que se pone en práctica en otros países, por eso es que tú lo traes a colación también. Muchas gracias a Claudio Cajina, abogado procesalista.